Good evening and Om Shanti, a greeting of peace to my sisters and my brothers. Buenas tardes, Om Shanti, que es un saludo de paz a mis queridos hermanos y hermanas. It's beautiful that you've all been able to come finishing your work early. Es maravilloso que hayáis podido venir terminando vuestro trabajo antes. But normally you should probably have been at work, is that right? Porque probablemente hasta ahora igual estabais en el trabajo y habéis tenido que anticipar la salida, ¿verdad? And so it's an indication of your deep interest in the subject. Y esa es una indicación de vuestro profundo interés por este tema. So thank you for coming. Así que muchas gracias por venir. In fact, not only am I interested in seeing the spiritual solution of today's problems, Así que no solo estoy interesada en buscar soluciones a los problemas del mundo, but I seriously, deeply believe that the world is going through not just a financial crisis, porque creo que el mundo no solamente está entrando en una crisis financiera, not just a social crisis no solo una crisis social or an environmental crisis, o una crisis medioambiental, but it's actually a spiritual crisis. sino también una crisis espiritual. And because of the spiritual crisis, we have all of these other things manifesting. Y debido precisamente a esa crisis espiritual, tenemos esas otras crisis manifestándose. And so I think that it's only a spiritual solution that can put right all the other things. Por tanto, solo una solución espiritual puede resolver todas las demás crisis. But I believe that if there was any other solution, we would be able to find it by now. Porque yo creo también que si hubiera habido alguna solución, ya lo hubiéramos encontrado, ¿verdad? We've tried many, many different things. Hemos intentado tantas cosas. But I think it's time to try this. Pero yo pienso que ahora es el momento para intentar esta aproximación espiritual. I'm thinking in particular about the refugee crisis now. Estoy pensando en particular sobre la crisis de los refugiados actualmente. And it's never one aspect that you can pick up on in terms of all the external things that are happening. No hay solo un aspecto de todo lo que realmente supone este problema. We have the problem of the clash of civilizations. Tenemos el problema del choque entre civilizaciones. We have the problem of greed and anger, violence. Tenemos el problema de la ira, de la avaricia. And so you have Syria, Afghanistan, Eritrea, Tenemos Siria, Afganistán, Eritrea and many of the other countries in between. y muchos países además de estos. I was in Belgrade last week. Estuve en Belgrado la semana pasada. In fact, this is the year I've spent time in Croatia, in Bosnia, and Serbia. De hecho, este año he estado tiempo en Croacia, en Serbia, en Eslovenia. Bosnia is the fourth poorest country in Europe. Bosnia es el cuarto país más pobre de Europa. Serbia is not that much better. Serbia no es mucho mejor, no está mucho mejor. But I saw that what they did have was compassion. Pero yo vi que lo que tenían era compasión. And the main railway station in Belgrade, for a long part of the area, it was tents put up for refugees. Y allí en la estación, en Belgrado, en una estación muy grande, había toda una zona reservada para los refugiados. And they were willing to help them. They knew they didn't have to live there forever, but they were willing to give them space and help them go further on their journey.
Sabían que no se iban a quedar allí, por supuesto, a vivir mucho tiempo, pero les querían dar como ese espacio, ese refugio para el tiempo que lo necesitase. When you hear a story or you see the pictures, that's very moving. Cuando escuchas la historia, cuando ves las imágenes, te mueve mucho internamente esta situación. But when you're actually there and you can feel the vibrations of the people, Pero cuando realmente estás allí y puedes sentir la vibración de la gente, then it's not just a statistical problem, it's a very human feeling. no es solo un problema estadístico, es un tema de sentimiento humano. Would it have made a difference if the Europeans had given support and help to Syria earlier on? ¿Hubiera sido diferente si Europa le hubiera dado apoyo y ayuda a Siria antes? No ahora, antes. We can say maybe this, maybe this, maybe this. Podemos decir puede ser, puede ser, puede ser. But certainly at this moment now what we do. Pero ciertamente en este momento, ¿qué hacer? And I believe that a spiritual answer is that we're one family. Y creo que la respuesta espiritual es una sola familia. And so one home, one planet that we all share. Por tanto, un solo hogar, un solo mundo, una sola familia. And when we think of this as one human family, then of course we want to share what we have. Y cuando pensamos en que hay solo una familia humana, entonces queremos compartir lo que hay. I understand the economic challenges of that. Yo entiendo los retos económicos que supone esto. But I also ask myself, is there any other solution? Pero también me pregunto, ¿hay otra solución? And so it's a very practical situation that Europe in particular is facing. Por tanto, es un problema muy práctico que Europa está afrontando. And I believe that if we face the situation from a spiritual perspective with love and compassion, it will set a precedent for the world. Si Europa afronta esta situación desde el amor y desde la compasión, esto va a ser un precedente para todo el mundo. But of course it's Europe that's connected in a very practical way with the Middle East and Asia. Por supuesto que Europa también está conectado con Oriente Medio, con Asia. In terms of the physical and the geographical. En términos físicos, en términos geográficos. But I can imagine a similar situation in the Americas when a moment comes when there's a mass influx, say, from Mexico into the United States. Puedo imaginar también esa situación en América. Si hay una masiva migración desde México a Estados Unidos, por ejemplo. Or in Africa, where some of the countries have some resources and other countries have nothing. O en África, que algunos países en África tienen muchos recursos, pero otros no tienen nada. And so I'm seeing that whether it's war and violence or whether it's climate change, entonces veo que sea una situación bélica, una situación de guerra, una situación de violencia o una situación de cambio climático, we're going to be seeing mass exodus, mass migrations. vamos a ver estas migraciones masivas. Sea en una situación u otra, vamos a ver estas migraciones masivas. There was a cartoon I saw last year. Unos dibujos animados que vi el año pasado. And on one side it's funny, but on the other side it's a very serious message. Por un lado eran muy divertidos, pero por otro lado el mensaje era muy serio. There's a boat. Había un barco. And some rich people here and some poor people here. Y habían personas ricas a un lado, personas pobres al otro lado del barco. And the side where the poor people are,
there's water coming into the boat, and they've got little cans, and you're trying to take out the water. ¿De rich o de poor? Ah. Y el lado donde las personas pobres, estaban las personas pobres, empezaba a entrar agua y ellos echaban el agua fuera, o sea, lo sacaban, ¿no? And there's a gap in the boat in the middle, and here the rich people are saying, nothing to do with this, it's their problem. Y había como un gap, o sea, un espacio vacío en el centro, y los ricos decían, no pasa nada, es un tema de los pobres, que se arreglen. It's one boat. Pero es un solo barco. This is why on the one side it makes you smile, but the smile is not one of joy. Pero por un lado te hace sonreír la situación, pero no es para reírse. You begin to see the craziness of truth. Por eso te ves un poco la locura que hay detrás de la verdad, ¿no? Que en realidad es la verdad. So, it's one planet, it's one boat. Así que es un solo planeta, es un solo barco. But many different things keep coming at us from different directions now. Pero muchas cosas diferentes vienen de diferentes direcciones ahora. And so how can I respond to those challenges? ¿Cómo puedo yo responder a estos retos? In your own experience, you know that if it's a little challenge or a big challenge, how you deal with it depends on your inner capacity. Nosotros sabemos que sea un reto grande o sea un reto pequeño, cómo respondemos a ese reto va a depender de nuestra propia capacidad. A problem has come, and somehow you have the inner strength to remain very calm. Cuando viene un problema, si tenemos fortaleza interior, podemos mantenernos calmados. And because you're calm, you think of the solution and you're able to deal with the problem. Debido a que estás calmado, puedes encontrar la solución y puedes tratar el problema. And another time, maybe the problem wasn't so big, but you weren't ready at that moment when the problem came. Pero en otro momento quizás el problema no era tan grande, pero como no estás preparado para afrontarlo, And so even the little thing became very big. Entonces incluso esa cosa pequeña se convierte en algo muy grande. Because your confusion made the situation worse. Porque tu confusión hace la situación peor. And so one is a situation of problems, Una cosa es la situación, los problemas, but the other is my own inner strength and capacity. y otra cosa es mi propia fortaleza interior, mi capacidad. And so spirituality teaches me how to develop my own inner capacity. Y la espiritualidad lo que me enseña es a desarrollar mi propia capacidad, So that my ability to see clearly and discern what's actually going on is very developed, very refined. de forma que mi capacidad, mi fortaleza se vaya incrementando para poder tener ese discernimiento, para poder discernir. Let me be able to see this any projection from my part, Que yo pueda ver claramente la situación sin ninguna proyección por parte de mi propio papel. and if I can see clearly, then I'll also know what action to take, the decision to make. Entonces, cuando veo las cosas claramente, puedo saber qué hacer, qué acción tomar ante eso. And in the period in which I'm dealing with things, I also need the inner power to be able to tolerate so that I'm not shaken by the situation. Y también en ese periodo, en ese proceso en el que yo estoy tratando con ese problema, con esa situación, también necesito esa fortaleza y esa estabilidad para no temblar, para mantenerme estable en el proceso. Then I can deal with everything with resilience. Entonces puedo tratar con cualquier cosa con resiliencia. And think about a rubber band, and you stretch it, but once you stop stretching it, it comes back to its original shape and size. What? A rubber band. Una goma. Pensemos en una goma.
por ejemplo, que mientras la mantienes estirándola se mantiene, pero cuando tú la sueltas vuelve otra vez a tomar su forma. If sometimes you pull the elastic band too far, it snaps, it breaks. Y si tú coges esa cinta elástica y la estiras demasiado, se rompe. But another band with greater capacity will manage. Pero si la banda elástica tiene más capacidad, puedes estirarla sin que se rompa. And so, whatever it is I am today, it doesn't mean that I'm always going to be like this. Por eso cualquier cosa de la forma en que yo soy no quiere decir que voy a ser siempre así. I know myself pretty well, and I ask, if this thing happened, can I face it? Yo me conozco bien y yo sé que si algo sucede, lo voy a afrontar de este modo. If this thing happened, what would I do? Pero si esta cosa sucede, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Two examples. One is maybe I've enjoyed good health until now, and there's a little bit of a fear in my mind, would I be able to face critical illness if it came to me? Dos ejemplos. Un ejemplo, hasta ahora he tenido una salud razonablemente buena, pero ¿qué me va a pasar si viene una enfermedad severa? Si me viene una enfermedad grave, ¿cómo la voy a afrontar? Would I be able to treat it as a situation in which I have an opportunity to learn and grow? ¿Lo voy a tomar como una situación que me va a permitir crecer y desarrollarme en esa situación? Or would I feel helpless and depend on others to take care of me? ¿O me voy a sentir muy mal, desesperanzado, esperando que todos me ayuden? In which I'm blaming, why me, why not somebody else? Y me voy a empezar a quejar y a culpar, ¿por qué yo? ¿Por qué no otro? Or am I complaining? O a quejarme. Or am I able to be very stable inside and say, it's come to teach me something? O voy a permanecer calmado interiormente y voy a pensar, esto ha venido para enseñarme algo. It's an opportunity for me to develop the part of my personality that I haven't yet looked at. Es una oportunidad para mí para desarrollar una parte de mi personalidad que todavía no he desarrollado. It's like if you play in a tennis match, you don't practice during the match. Es como cuando tú juegas al tenis. Tú no practicas durante el partido de tenis. The practice has to be beforehand. La práctica tiene que ser antes del partido, ¿no? And then there's a chance you'll be able to win. Y si practicas antes, tendrás la oportunidad de ganar después. And in this game of life, different challenges are going to come. En este juego de la vida van a venir muchos partidos, And muchos desafíos, partidos también, desafíos. the more deeply I know myself, Cuanto más profundamente me conozca, the more I can prepare myself for whatever happens. más me voy a preparar yo mismo para lo que pueda suceder. Here's another situation. Otra situación. Today I have a good job, a good salary, a good position, a good car. Hoy tengo un buen trabajo, tengo un buen puesto de trabajo, tengo un buen salario, tengo un buen coche. What if I were to lose that position today? ¿Y qué pasa si pierdo hoy esa posición? It's a reality that many face. Es una realidad que muchos afrontan. There was a time when you started a job and 40 years later they would give you a gold watch that you've done good service. Y puede ser que yo empiece un trabajo muy bien y después de 40 años, 40 years, 40, después de 40 años me dan como el finiquito, ¿no? La patada. Me dicen, buen trabajo, adiós. But today who can guarantee a job for 10 years, 20 years, never mind 40 years?
Pero hoy en día, ¿quién puede garantizarte un trabajo para 10 años, 20 años y menos aún 40 años? On average, people in Britain change their careers now at least 2 or 3 times in their working life. En Gran Bretaña, actualmente, por término medio, la gente cambia su trabajo entre 2 y 3 veces en su vida laboral, o sea, en toda su trayectoria laboral. I trained for something, worked in that field for some years. Me formé en una profesión, trabajé en esa profesión durante unos años. And then I decided to change, or circumstances changed and I had to change. Entonces cambiaron las circunstancias, entonces yo tuve que cambiar. So different things like that can happen. Pueden pasar cosas así. And it's unlikely that one job would finish and there's another one ready for you. Y también es improbable que termine un trabajo y haya otro ya preparado para mí. There might be that transition period in between, which will be a testing time. Y puede ser un tiempo entre un trabajo y otro que va a ser un test, que va a ser un examen para mí, pasar ese periodo de transición. How am I going to face that transition period? ¿Cómo voy a afrontar yo ese periodo de transición? Will I be able to keep my attitude filled with hope and optimism? ¿Voy a mantener en ese periodo de transición mi estado como optimista y lleno de esperanza? Will I be able to treat it as a time for learning something new and preparing myself for a new chapter? ¿Voy a utilizar ese tiempo para prepararme, para aprender cosas nuevas? ¿Voy a aprovecharlo Will I be able, como un nuevo capítulo de mi vida? will I be unhappy and distressed, or will I be able to feel light and happy? ¿Voy a estar sintiéndome mal, desafortunado, lleno de estrés? ¿O voy a estar feliz y voy a estar optimista? It depends on my preparation today. Depende de mi preparación hoy. And I don't have to go through every scenario, maybe this, maybe this, maybe this. No hace falta que vaya yo anticipándome, ¿no?, a todo lo que puede pasar, a todos los escenarios de puede pasarme esto, puede pasarme aquello, puede pasarme otra cosa. But today I can train my mind, to develop a positive attitude. Pero sí que puedo hoy entrenar a mi mente para, primero, tener una actitud positiva. I can train myself to be able to prioritize and see what is really significant and important. También puedo entrenarme para priorizar, es decir, para pensar en lo que realmente es importante para mí. I can develop my power of discernment and my power of tolerance. Puedo desarrollar mi poder de discernir, mi poder de tolerar. I can make sure that I have an inner capacity in which I can maintain stability and calm. Y puedo desarrollar esa capacidad de calma interior. And so this is the path of spirituality through which I can do all of these things. Esta realmente es el camino de la espiritualidad en el que yo voy a ir, en el que puedo ir. I want to pick up on 2 things in particular. Me gustaría subrayar 2 cosas en particular. Spending time knowing myself more and more deeply. Estar tiempo conociéndome a mí mismo, a mí misma, más profundamente. Being able to see the 2 sides of my own personality. También conociendo esos 2 lados de mi propia personalidad. To be able to see the beauty and the goodness of the inner being, the soul. El poder ver la bondad, la belleza que hay en el ser, en mi ser. It's not ego to see the good in the self. No es ego el ver la bondad del ser. And in fact, if I don't see the good in myself, it will be difficult for me to see the good in others around me. De hecho, si yo no
me permito ver la bondad en mí mismo, no me va a resultar fácil ver la bondad en otros. We have an expression, inside out. Whatever is going on inside with myself, that's how I'll behave with others outside. Hay una expresión y es de dentro hacia afuera. Es decir, aquello que yo soy capaz de experimentar, de ver en mi interior, es lo que yo voy a proyectar hacia afuera. If I see my goodness, I value myself, I respect myself, I'll be able to value others and respect them also. Si yo veo mi bondad, si yo me respeto a mí mismo, voy a poder ver la bondad de los demás y les voy a poder respetar también a los demás. And so, knowing myself from the positive, from the beauty that there is within the soul, is the first step that I need to take. Por tanto, el mirar hacia adentro, es verme a mí mismo profundamente, es el primer paso que tengo que dar. And with that state of dignity and self-respect, then to look at the other side. Y entonces, desde esa perspectiva, viendo mi dignidad, desde el autorrespeto, entonces puedo mirar hacia afuera. To be able to see very honestly what are my shortcomings. Y también puedo ver muy claramente cuáles son mis fallos. What is it that's not so good? ¿Qué es eso en mí que no es tan bueno? And it's surprising how it takes time to actually know yourself deeply on both levels. Es interesante, es curioso ver cómo lleva tiempo el reconocer, el conocer esas dos partes de mí. It happens if I develop my mind in that way to be able to see what's going on. Could you repeat this one? It'll happen, I'll see myself if I develop my faculty of looking at myself. Sí, esto lo puedo ver cómo soy cuando desarrollo esa práctica, ¿no? de mirarme a mí mismo. In fact, sometimes I feel that even trying to check the self at the end of the day is not so easy. También la práctica de revisarse al final del día no es tan fácil. Because so many things happen in the space of one day. Porque tantas cosas suceden en un espacio de solo un día, ¿verdad? Where did I begin the day and how did it continue and how many interactions did I have? ¿Cómo empecé mi día? ¿Qué sucedió después? ¿Cómo transcurrió el día? ¿Qué sucedió al final? And so if I'm really serious about knowing myself, I need to check myself every hour. En realidad, si fuéramos serios para revisarnos, deberíamos revisarnos cada hora. Just to take a moment or two and ask myself the question, could I have done this differently? Simplemente cada hora tomar un momento o dos y pensar, ¿podría haber hecho eso mejor? ¿Podría haber hecho eso que he hecho mejor? There's a very interesting practice called reflective practice. Hay una práctica muy interesante que se llama práctica reflectiva o de reflexión. And it suggests that after every interaction, say for example, if you're a doctor, a person has come in, you've dealt with them, they leave you, and before the bell goes, then another person comes in. There's that few moments in between. Por ejemplo, eres un médico y tratas a un paciente. Antes de que toque la campana, cuando ya el paciente se ha ido, toca la campana para que entre el próximo. Ese momento, reflexionar, ¿no? ¿Cómo ha sido esa interacción? You finish one meeting and you walk into your next meeting. There's that little gap. O por ejemplo, estás en una reunión, ¿no? En el trabajo, y caminas hacia la siguiente reunión. En ese espacio entre una reunión y otra, ahí hay un momento, ¿no? Para poder reflexionar. And so while it's fresh, just asking, could I have dealt with this differently? Simplemente preguntarte,
¿podría haber tratado eso de otra forma, de forma diferente? And the picture will come up in your mind very clearly about what it is that needed to be adjusted. Y vendrá una imagen muy claramente a tu mente de qué es lo que tienes que ajustar. And it will be a very good preparation for your next patient or your next meeting. Y será una buena preparación para tu siguiente atención a un paciente o para tu siguiente reunión. So in different ways you can find methods to be able to check the self and bring about positive transformation. Por tanto, hay métodos, ¿no? Formas en que yo puedo realmente introducir esas mejoras, ¿no? Because most of us really don't know our own personality very well. Porque la mayor parte de nosotros no conocemos nuestra propia personalidad muy bien. Just recently, I don't know whether somebody is aware of this, but a group of us went through a process called the Myers-Briggs personality analysis. Myers-Briggs. It's two people who created the system of checking the personality. Recientemente, pues, did you go Myers-Briggs, yes. I you went go? through it. And then in Oxford during the European Teachers, okay. they did the same. Yeah. Hay un proceso en el que se pueden ver cómo hay estas interacciones entre personalidades, ¿no? Entonces hay como unos métodos. Entonces ella recientemente ha experimentado esto, ha ido en este proceso. And if you do it with a group of people you work with very closely, it's a lot of fun. Y si haces este método, practicas este método con un grupo de personas con las que tú normalmente interactúas, con las que conoces bien, pues es divertido, es bastante divertido. And what was funny was that all of us are meditators, all of us have been working together for maybe 30 years, 20 years. Y está contando su experiencia que en este ejercicio que hicieron, todos meditan durante muchos años. And the question was, are you an extrovert or an introvert? Y una pregunta era, ¿eres extrovertida o eres introvertida? And then you were asked to move into the two groups, and there were at least 4 people who came into the introvert side, and everybody laughed because everybody knew that they weren't introverts, they were very much extroverts. Y 4 del grupo fueron al lado de los introvertidos y los demás empezaron a reírse mucho porque les veían como muy extrovertidos. And the facilitator, she also knows this pretty well, so she then read out the different aspects of the personality, which is extrovert and introvert. And as they heard those points, they said, they're in the wrong group. Themselves, no, the facilitator, themselves. Entonces el facilitador leyó las características de lo que es una personalidad introvertida y una personalidad extrovertida. Entonces cuando esas personas escucharon esas características, dijeron, no, nosotros somos extrovertidos, y se pasaron de bando, ¿no? Se pasaron al otro extremo. So it was just a classic example of how even though you might be on a spiritual journey and checking yourself, it takes time to know yourself. Esto es un ejemplo práctico de que incluso si eres un meditador, que llevas muchos años meditando, incluso así, no te conoces a ti mismo muchas veces. So self-realization is an easy word to say. Por tanto, es fácil decirlo de la autorrealización, pero a la hora de la verdad, ¿no?, de la práctica, realmente tener esa autorrealización de conocerme a mí mismo requiere mucho tiempo. Y la segunda cosa que creo que es muy importante, y que lo puedo decir en España pero no en Inglaterra. Oh, secret. Dice que lo puede decir en España pero no en Inglaterra.
And that is the relationship with God. Esa es la relación con Dios. Here there I find is a love for God and an acceptance of God. Aquí encuentro en España que hay como más aceptación de Dios, hay amor por Dios. Which was very much missing in the Balkans. Que eso falta mucho en los Balcanes. Former Yugoslavia countries. Sí, en los países de los Balcanes. But also in England. Pero también en Inglaterra. The spirituality, knowing myself is one side, but knowing the divine is definitely the other side. Porque la espiritualidad tiene un lado que es conocerme a mí mismo, pero el otro lado es conocer a Dios. Ese es el otro lado de la espiritualidad. Because the power that I need to change the things I recognize in myself doesn't come just from the self. Porque el poder que yo necesito para cambiar esos aspectos de mi personalidad no vienen solo de mí mismo, vienen de Dios. It comes through that connection with the divine, so that we're able to draw that light, that might, that power. Vienen de esa conexión que yo tengo con lo divino, que yo puedo atraer esa luz, ese poder, esa fuerza. And in a world that's become very much focused on the external and materialism, we've forgotten this. Y como el mundo está muy enfocado en las cosas materiales, en el materialismo, nos hemos olvidado de eso. So these two things, I believe, are truly the solution for all the problems we're facing today. Por tanto, estas dos cosas, pienso, que son estos dos lados, ¿no? Son la solución para los problemas que estamos afrontando hoy en día. You will be listening very patiently. ¿Habéis escuchado muy pacientemente? But if there are questions or comments you would like to share, we can open up that now. Pero si tenéis preguntas o tenéis algún comentario que queráis hacer, sois muy bienvenidos. Podéis hacerlos ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Se ven caras muy sonrientes y muy pacíficas. ¿Quieres traducir tú, Elisabeth? Pues entonces traduzco. Yo te traduzco, vale. Yo le traduzco. I can control, and I think it's not what my problem. I see the same problem in my friends and the people around me. This so in a hurry, pressure. You cannot even organize yourself how to cope with all this pressure from your son or your parents, pressing from your work, pressing from something that you must help in the next moment. You can leave everything you are doing and you must go in a hurry. But apparently, or I believe that these are important things. I mean, are not secondary things, or I'm wrong in thinking that these things are all important. I must go there, I must go there. Which one I live without doing? Sí, te he comprendido. Voy a traducirla. Ves que hay una gran presión, que te piden muchas cosas, tus familiares, tu trabajo, todo, y entonces te parece que todo es importante y tienes que llegar a todo, pero no llegas. Entonces, ¿cómo saber si hay algo que no es importante y lo puedes dejar para no sentir tanta presión? ¿Te he interpretado bien? Y la prisa. Entonces tienes que tener mucha prisa y no llegas, ¿no? Entonces, ¿cómo saber lo que es importante? My experience is that I need to practice two things. Mi experiencia es que tenemos que ver dos cosas. Let me wake up a little bit earlier than my normal time.
me debería de despertar un poco más temprano de lo que me despierto habitualmente. Before my family demands start or my work pressure starts. Antes de que empiecen las presiones de mi familia, antes de que empiecen las presiones de mi trabajo. And that early period is then my personal time for recharging my inner battery. Y ese tiempo que yo me doy a mí misma es un tiempo magnífico para recargar mi energía, para recargar mis baterías. It's like when the battery in the car is discharged, then you have to push the car to start it. Es como cuando las baterías de un coche están descargadas, que tú tienes que empujar, ¿no?, el coche para que se cargue. So sometimes life feels a little bit like that we're being pushed by circumstances and other people instead of moving with our own inner volition. Muchas veces nos sentimos así en la vida. Es como si las demás personas nos empujaran, en vez de que nosotros tenemos realmente la energía, ¿no?, para movernos. And so each morning, giving myself that little bit of space to recharge in silence and take that light and light from above is a very, very powerful preparation for the day. Así que ese levantarme un poco antes para darme ese tiempo para recargar esa energía, eso me va a ayudar mucho a lo largo del día. And the second thing is, let me create the discipline in myself not to be thinking too fast. Y la segunda cuestión, la segunda cosa, es darme tiempo a mí misma para no tener que pensar tan rápido. It's a training that I have to give myself. Es como un entrenamiento que tengo que yo misma darme. When they practice what is called mindfulness today, it's a little bit the same thing. Cuando practicamos lo que ahora se llama mindfulness, es algo así. Thinking about the past, thinking about the future. The past is over, the future, I'll wait and see. What is it I need to focus on now? Esto de pensar en el pasado, pensar en el futuro, en realidad el pasado ya está pasado, ya pasó, y el futuro no ha llegado. Tengo que centrarme en el presente, ¿no? If I've slowed down my mind, then here in the present moment I'll see very clearly what is it which is the priority. Si yo ralentizo mis pensamientos, los hago más lentos, entonces y vivo en ese presente, entonces podré darme cuenta qué es lo que se necesita en ese momento. And so the second practice of letting the mind just take a moment to pause and reflect, just going inwards. Y también tomarme tiempo para ir hacia el interior y tener esos momentos de reflexión conmigo, ¿no? Estar reflexionando. Nobody objects when you stop to take a drink of water. Nadie te pone ninguna objeción cuando paras para beberte un vaso de agua, ¿verdad? When you're hydrating your body, you can't speak, you can't type. Cuando tú estás hidratando tu cuerpo, no tienes por qué estar moviendo, o sea, mecanografiándote o hablando al mismo tiempo, ¿verdad que no? But you can at that moment go inside and hydrate the soul. Pero en ese momento que te bebes el vaso de agua, al mismo tiempo puedes estar hidratando el alma también. Give the soul the water of peace, the water of love. Puedes estar dándole al alma el agua de la paz, el agua del amor. It'll make a difference. Es a trick, ¿eh? To take the water. Estoy diciendo que es un truco, ¿no? Cuando te presionan mucho, espera, me voy a beber el vaso de agua, ¿no? Puedes parar. En el mundo, en todo el mundo. If anybody has calculated when there will be the same currency in all the world.
registered the currency of love and respect. La pregunta es que si se ha calculado cuánto tiempo se tardará en tener la misma moneda, la moneda, en todo el mundo, la misma. Because what's making the world move or stop is the interaction of people. Love and what? Respect. Dice que más interesante que esa pregunta, que está bien, es cuánto se tardará en tener el mismo amor y respeto, porque en realidad es lo que hace mover las interacciones, ¿no? Entre los humanos, más que la moneda, ¿no? Es el amor y el respeto. So if we can come back to that, I'll be very content. Si volvemos a eso, a tener el amor y el respeto entre todos en el mundo, yo estaré muy contenta. ¿Alguna otra pregunta? ¿O comentario? Maybe it's time for meditation. Es el tiempo de la meditación. ¿Queréis que meditemos un poquito? Maybe some of you already have practice. Puede ser... No, sigue. ¿No? Sí. Puede ser que algunos de vosotros ya tengáis la práctica de la meditación. That's fine. Experiment with this. Es un momento para experimentar con la meditación. Maybe you've never meditated before. Puede ser que no hayáis meditado antes. And this is a very, very simple way you can begin. Y esta es una forma muy sencilla. ¿Cómo podéis empezar a meditar si no habéis meditado antes? I'll be speaking out my own thoughts in meditation. Yo voy a hablar en mis propias palabras sobre la meditación. And so the invitation is for you to follow those ideas in your own mind. Y la invitación que os hago es que conforme voy hablando, sigáis con vuestra mente esas ideas. Because we don't stop thoughts in meditation, Porque nosotros no paramos de pensar en la meditación, but we gently lead them in a different direction. sino que de forma muy gentil, muy suave, vamos dirigiendo los pensamientos en otra dirección, Which makes it very natural and easy. lo cual lo hace más natural y más fácil. So let's try. Así que vamos a intentar. Sitting quietly and reflecting the things that you're hearing. Así sentado en quietud, voy a reflexionar sobre lo que hemos estado escuchando I realized that I hadn't been giving attention to my mind. me doy cuenta que no le he prestado suficiente atención a mi mente. I've been focusing on the things outside, Me he enfocado en las cosas de fuera, but now I want to focus on the inner world. pero ahora me quiero enfocar en mi mundo interior. I look at what's going on in my thoughts. Observo lo que sucede en mis pensamientos. I see thoughts going in many directions simultaneously. Veo cómo los pensamientos van en diferentes direcciones simultáneamente. And now, as I watch my thoughts, Y, it slows down. y ahora, conforme observo mis pensamientos se relajan, se ralentizan. Watching my thoughts, I choose which thought I would like to have. Observando mis pensamientos, elijo los pensamientos que yo quiero tener. I select the
thought of peace. Y elijo los pensamientos de paz. Holding this awareness in my thoughts, Manteniendo esa conciencia en mis pensamientos, I go deeper and deeper into the awareness of peace. entro más y más profundamente en la conciencia de la paz. My journey takes me to the deepest core of my being. Mi viaje me lleva hasta lo profundo, hacia el centro de mi ser. To that space where only I can enter, Estoy en ese espacio que solo yo puedo estar. and I discover the peace that is there. Y descubro la paz que hay en ese lugar. Peace feels natural, La paz se siente como algo natural, feels very comfortable. algo muy cómodo. I realize this is who I am. Y me doy cuenta que eso es lo que yo soy. I am a being of peace. Soy un ser de paz. Being of light. Soy un punto de luz. Treasure store any moment I choose. Y puedo volver a ese almacén de tesoros cuando yo quiera. I hold this awareness of peace. Mantengo esa conciencia de paz. And I send out vibrations of peace to the world. Y envío esa conciencia de paz al mundo. Filled with this experience of peace, Y lleno con esa experiencia de paz, I come back to the awareness of the moment here and now. vuelvo a la conciencia de estar aquí, ahora. But I keep alive this feeling of peace. Pero mantengo viva esa conciencia de la paz. So that peace guides my thoughts, my words, and my actions. De forma que la paz guíe mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. Om Shanti. Om Shanti.